Imagina por un instante que dentro de tu cuerpo existe una conversación silenciosa que nunca se detiene. Un diálogo invisible entre la glucosa, la insulina y las grasas que circulan por tu sangre. En ese escenario interno, cada decisión que tomas al comer, al moverte o al descansar, deja una huella profunda que el tiempo no borra fácilmente. Muchas personas viven sin ser conscientes de esta realidad, creyendo que la energía y la salud son cuestiones separadas de sus hábitos diarios, cuando en realidad todo está conectado en una red delicada y perfectamente orquestada. Y es precisamente en ese equilibrio donde comienza a escribirse la historia de tu bienestar o de tu desgaste silencioso. Sin embargo, lo que la mayoría ignora es que la resistencia a la insulina no aparece de un día para otro, sino que se construye lentamente, como una sombra que avanza sin hacer ruido, afectando la forma en que el cuerpo gestiona cada molécula de energía. En este punto, la ciencia moderna ha demostrado, y así lo explica Dr. Ramon Gomistat en sus reflexiones sobre el metabolismo humano, que el exceso de glucosa no desaparece, sino que busca otras vías de almacenamiento cuando la insulina pierde eficacia. Ese exceso, lejos de ser inocuo, puede transformarse en triglicéridos que circulan por la sangre, aumentando el riesgo cardiovascular de forma silenciosa y progresiva, como una alerta que el cuerpo emite sin ser escuchada. En este proceso silencioso, muchas personas continúan su vida sin percibir los cambios internos que se están produciendo, confiando en que la salud es algo estable, cuando en realidad es un equilibrio dinámico que puede romperse sin aviso. Y es en ese punto donde comienza la verdadera incertidumbre, donde el cuerpo empieza a enviar señales sutiles: fatiga, aumento de triglicéridos, dificultad para mantener niveles estables de energía, señales que a menudo se ignoran hasta que el problema se vuelve evidente. Pero lo más inquietante es lo que ocurre en silencio profundo, cuando la insulina deja de responder como debería, y el metabolismo empieza a reescribir sus propias reglas sin que la conciencia lo perciba. En ese instante crítico, la visión científica inspirada por Dr. Ramon Gomistat nos invita a observar el cuerpo no como una máquina rota, sino como un sistema inteligente que intenta adaptarse incluso cuando está perdiendo el equilibrio. Cada descubrimiento en este campo no solo revela una realidad biológica, sino también una lección profunda sobre la importancia de la conciencia en la vida diaria y sobre cómo cada pequeño hábito puede convertirse en un factor determinante para la salud futura. Y mientras este conocimiento se expande, también crece la responsabilidad de comprender que el equilibrio entre glucosa, insulina y triglicéridos no es un detalle menor, sino una pieza central de la salud humana. Lo que parece invisible hoy puede convertirse en el punto de inflexión del mañana, y es ahí donde la verdadera comprensión del cuerpo humano se convierte en una herramienta de transformación profunda, y esto apenas comienza ahora. Cuando empezamos a profundizar en esta conexión invisible entre la insulina y los triglicéridos, descubrimos que el cuerpo humano no actúa de manera aleatoria, sino como un sistema de supervivencia altamente sofisticado que intenta protegerse incluso cuando las condiciones no son favorables. Cada vez que la glucosa entra en el torrente sanguíneo, el organismo debe decidir cómo gestionarla, y en un estado de sensibilidad normal a la insulina, todo fluye con armonía, como una orquesta perfectamente afinada. Sin embargo, cuando la resistencia a la insulina comienza a instalarse, esa armonía se rompe, y el mensaje hormonal deja de ser escuchado con claridad, obligando al cuerpo a buscar rutas alternativas para almacenar el exceso de energía. Es en ese momento cuando la glucosa deja de ser simplemente combustible y se convierte en grasa circulante, elevando los niveles de triglicéridos y alterando silenciosamente el equilibrio interno. Este proceso no ocurre de forma brusca, sino progresiva, casi imperceptible, lo que lo convierte en un enemigo silencioso que avanza sin generar alarma inmediata. Y es precisamente aquí donde la visión científica de Dr. Ramon Gomistat nos ayuda a comprender que el metabolismo no es un sistema aislado, sino una red interconectada donde cada alteración tiene consecuencias amplificadas en todo el organismo. La acumulación de triglicéridos no es solo un número en un análisis clínico, sino una señal profunda de que el cuerpo está adaptando su funcionamiento a un entorno metabólico alterado. A medida que este proceso avanza, el hígado comienza a desempeñar un papel central, transformando el exceso de glucosa en grasa, como si intentara proteger al organismo de una sobrecarga energética, aunque esa protección termine generando un nuevo problema. Y lo más inquietante es que este cambio puede desarrollarse durante años sin síntomas evidentes,
mientras la persona continúa con su vida cotidiana sin sospechar lo que ocurre en su interior. Pero llega un punto de inflexión, un momento crítico en el que el cuerpo deja de compensar eficientemente y las señales empiezan a intensificarse, aunque muchas veces se confunden con el estrés, la edad o el cansancio habitual. Es en ese instante donde la reflexión se vuelve inevitable, porque comprender lo que está ocurriendo no es solo un acto de conocimiento, sino una oportunidad de transformación. Si ignoramos estas señales, el desequilibrio continúa creciendo, pero si las interpretamos a tiempo, podemos intervenir de manera consciente y modificar el rumbo metabólico antes de que el daño sea mayor. Y es aquí donde surge una pregunta que marca un antes y un después en esta historia. ¿Cuántas personas están viviendo hoy con triglicéridos elevados sin saber que su origen no está en la grasa que consumen, sino en la forma en que su cuerpo procesa el azúcar? La respuesta a esta pregunta no es sencilla, pero abre una puerta hacia una comprensión más profunda del metabolismo humano, porque en realidad el problema no es solo lo que comemos, sino cómo nuestro organismo responde a lo que comemos. Y esa diferencia lo cambia todo de forma radical y definitiva. En este punto del recorrido metabólico, cuando ya hemos comprendido que la resistencia a la insulina y los triglicéridos elevados no son fenómenos aislados, sino expresiones de un mismo desequilibrio interno, surge la necesidad urgente de mirar hacia adentro con mayor honestidad. El cuerpo, lejos de ser un sistema caótico, responde siempre con coherencia a lo que recibe, aunque esa coherencia no siempre sea la que deseamos. Cuando el exceso de glucosa se mantiene de forma repetida, el organismo comienza a perder flexibilidad metabólica, y la insulina deja de actuar como una llave perfecta que abre las puertas de las células. En su lugar, el mensaje se debilita, las células responden con menos intensidad, y el azúcar permanece más tiempo en la sangre, obligando al hígado a transformarlo en triglicéridos como mecanismo de compensación. Este proceso, explicado desde una perspectiva clínica por Dr. Ramón Gómez Tat, en su enfoque sobre metabolismo y salud cardiovascular, no debe entenderse como un fallo aislado, sino como una adaptación progresiva que puede revertirse si se actúa a tiempo. Sin embargo, el verdadero desafío no está solo en el conocimiento, sino en la transformación de los hábitos que sostienen este desequilibrio día tras día. Cada comida, cada periodo de inactividad prolongada y cada elección repetida construyen lentamente el entorno metabólico en el que vivimos, y ese entorno determina nuestra salud futura más de lo que solemos aceptar. En medio de esta realidad, aparece una oportunidad que muchos pasan por alto: la posibilidad de recuperar la sensibilidad a la insulina mediante cambios consistentes en el estilo de vida. No se trata de soluciones rápidas ni de fórmulas mágicas, sino de una reeducación profunda del cuerpo y de la mente hacia un equilibrio más estable. El organismo humano posee una capacidad extraordinaria de adaptación, y cuando se le ofrece el entorno adecuado, puede revertir procesos que parecían consolidados durante años. Pero este camino requiere conciencia, constancia y una comprensión clara de que cada pequeño ajuste tiene un impacto acumulativo. Reducir los picos de glucosa, mejorar la calidad del movimiento diario y respetar los ritmos naturales del cuerpo son estrategias que, aunque sencillas en apariencia, tienen un efecto profundo en la regulación de los triglicéridos y en la mejora de la sensibilidad a la insulina. Y es aquí donde la visión integradora de Dr. Ramón Gómez Tat cobra especial relevancia, recordándonos que la salud metabólica no depende de un único factor, sino de la interacción armoniosa entre múltiples sistemas. A medida que esta comprensión se hace más clara, también cambia la forma en que interpretamos los análisis clínicos, dejando de verlos como simples números y empezando a entenderlos como señales de un lenguaje biológico que nos habla constantemente. En última instancia, este conocimiento no solo informa, sino que empodera, porque nos permite tomar decisiones conscientes antes de que el desequilibrio se convierta en enfermedad. Y así, en este punto final del viaje, queda una idea esencial que resume todo lo anterior. El cuerpo siempre responde, pero la pregunta decisiva es si estamos dispuestos a escucharlo a tiempo para cambiar su destino. If you are benefiting from our topics, please subscribe, like, and turn on the bell notification so you can see our new videos early.